Bienvenidos acá a la Fundación Heinrich Böll, a la presentación de la segunda edición del estudio sobre participación de la Fundación Decide. Nosotros desde la Fundación apoyamos las dos versiones del estudio y el balance sigue siendo, yo diría que no creo que sea una sorpresa para nada, o sea, sigue siendo, creo que en un principio más bien negativo porque falta tanto implementar lo que ya hay como ley, tanto como profundizar, es decir, o sea, digamos, ampliar los márgenes de participación. Pero yo no me voy a meter tampoco demasiado en evaluar el estudio, eso lo hacen nuestros invitados acá. Nada más decir que agradezco la cooperación, la buena cooperación de siempre, los resultados, y espero que esto sea una contribución también en un momento como este ahora, con un nuevo gobierno que ha prometido y está prometiendo mucho. Digamos, yo creo que es una contribución como para decir, aquí hay algo donde se podría empezar a cumplir algunas promesas. Queremos partir agradeciendo la gran convocatoria a todos ustedes también por el interés que tienen en este tema que es la participación ciudadana. Agradecer a Gonzalo de la Maza y a Francisco Figueroa por estar acá para dar los comentarios. Agradecer a la Fundación Heinrich Böll por su apoyo desde un comienzo, por el financiamiento que nos ha dado y nos ha permitido hacer esta investigación. Y a los investigadores que están acá también, a Nicolás, Emiliano, Malik y Natalia, que fueron parte de esta investigación. Lo que hoy presentamos como trabajo de la Fundación que hemos desarrollado es solo una parte del debate de la participación ciudadana que venimos siguiendo. Cabe destacar que si bien el debate sobre la participación ciudadana es solo una parte de los temas de los problemas con los que uno se pilla o se encuentra al estudiar los problemas de la democracia, del territorio, del poder, es quizá uno de los que más se repiten los diferentes conflictos que nos ha tocado a nosotros revisar. Así, desde los microconflictos, por ejemplo, por erradicar un basural o poner semáforo en una esquina, hasta grandes conflictos de más escala por cambiar un plan regulador, por ejemplo. Encontramos que muchas de las demandas que se reivindican también buscan espacios de participación más transparentes, accesibles y resolutivos sobre todo. Entonces es un tema que se repite constantemente. Y antes de partir con el contenido del libro, quisiera contextualizar la problemática de la participación ciudadana, y para eso voy a usar los datos de una publicación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo que salió hace pocas semanas, que se llama Auditoría de la Democracia, y que viene a reafirmar algunos de nuestros puntos de partida, los presupuestos que nosotros tenemos al hacer esta investigación. Una de las afirmaciones que hay en el libro es que hoy día existe un descontento con el modelo democrático, una crítica a cuán representativas son las instituciones en Chile hoy. Y esta afirmación la podemos ilustrar entre varios indicadores. Uno de ellos puede ser la disminución de la identificación con los partidos políticos, que es la línea celeste que ustedes ven en este gráfico, y también la disminución del voto a los partidos políticos, que yo creo que atrás se ve menos, pero también disminuye junto con la identificación con los partidos. Ya a estos indicadores se le pueden agregar otros, por ejemplo, de desconfianzas con las instituciones del Estado. Entonces, si bien vemos que hay una desconfianza en los representantes, un descontento con las instituciones de gobierno, encontramos también datos que nos hablan de que no se legitima la acción política, sino que al contrario, en los últimos 4 años, la aprobación a las acciones políticas ha venido en aumento. Entonces vemos cómo, dentro de la aprobación de la legitimación de acciones políticas, del 2008, que es lo más azul que hay, al 2012, que es el dato que está más a su derecha, ha aumentado la aceptación de participación, por ejemplo, en manifestaciones públicas, ha aumentado la aceptación de participación en bloqueos de calle, en huelgas, en
en tomas de terreno, de oficinas, de fábricas, etc. Junto a eso, junto con ese descontento, digamos, con la representación política y con el aumento de la aceptación de acciones políticas, también encontramos que cada vez más que también aumenta el porcentaje de solicitudes de ayuda a instituciones o figuras públicas en cuando hay algún problema. Entonces, también vemos que existe todavía expectativas, se crean expectativas en las instituciones, se busca que respondan a algo, y eso se concentra, ese aumento, ese porcentaje se concentra principalmente en las municipalidades, ¿ya? Los tres primeros lugares donde las personas acuden en búsqueda de colaboración ante problemas son las oficinas municipales, son el alcalde de la comuna y son los concejales, o sea, tres instituciones. Entonces, para cerrar esta contextualización, tenemos por un lado que ha venido bajando ha bajado la confianza en las instituciones, pero a su vez eso no viene acompañado de una delegitimación de la acción política, ni tampoco de una disminución de los porcentajes de solicitudes de ayuda o colaboración con instituciones del Estado. Eso como contextualización. Entonces ahora, entrando al contenido de nuestra investigación, nuestro foco y nuestro interés está puesto en la participación local y municipal. ¿Ya? Eso es lo que investigamos y eso es lo que está ahí escrito. Buscamos ver cómo se ha configurado la institucionalidad participativa a partir de la Ley 20.500, que es la ley sobre participación ciudadana en la gestión pública, que es una ley que se aprobó en el 2011 y que tiene una ley general, o sea, para todo el Estado, pero tiene algunos puntos cruciales que venían a reformar algunos aspectos de la institucionalidad participativa comunal. Para ello, en esta presentación, porque no voy a resumir todo el libro porque le quito sorpresa después de su lectura, vamos a ver 4 puntos. Vamos a ver el concepto de participación ciudadana con el que trabajamos, que para nosotros es importante transparentarlo. Vamos a ver un resumen de la actual institucionalidad municipal en torno a la participación, cómo eso ha ido evolucionando. Vamos a ver un par de resultados interesantes que encontramos y finalmente críticas y propuestas, que es lo que como Fundación de CIE proponemos. Entonces, para partir con el concepto de participación, importante para nosotros destacar que nosotros vemos a la participación ciudadana como una forma que se distribuye poder en la sociedad. Poder entendido en su concepción más simple, como la capacidad de hacer algo o de decidir algo, ya sea porque uno lo hace o lo decide, o porque tiene influencia en lo que hace o decide otro actor social. En ese sentido, la participación es importante para nosotros porque distintas formas, distintos modelos participativos abren o cierran la posibilidad de creación o de nuevos actores sociales. Restringen o permiten esa posibilidad, la posibilidad de que finalmente un actor social pueda incidir en la sociedad. Queremos diferenciarnos también en nuestra visión de la participación de aquellas visiones que ponen énfasis sobre todo en que la participación lo que buscaría sería la legitimidad, la aceptación de una decisión del gobierno, ¿cierto? Como si la participación fuera la apertura voluntaria de la autoridad hacia la sociedad para acercarse a ella, para que informarle y consultar, pero no para que decida, sino para que acepte de mejor forma una política, una decisión del gobierno. Nosotros no ponemos el énfasis en la legitimidad que da la participación, porque de hecho la participación, bajo nuestra concepción, también puede deslegitimar decisiones de la autoridad, perfectamente podría hacerlo, si se entiende la participación como una forma resolutiva en ciertos aspectos. Tampoco compartimos una visión de la participación que prime sobre todo en lo social, ¿ya?
una visión de la participación que encuentre que la participación real es lo que se da en lo social, desvinculado del Estado, y todo lo que sea vínculo con el Estado es dejar de resistir sumisión. Esa visión de la participación tampoco la compartimos porque partimos de una visión en la que no separamos radicalmente la política y lo social en el Estado y la sociedad civil. No hacemos una separación radical en que al Estado le correspondería lo político y a la sociedad civil lo social. Dicho esto, y antes de presentar los resultados, también vale la pena hacer una pequeña recapitulación muy rápida de cómo ha evolucionado la institucionalidad participativa en Chile, en las municipalidades. Entonces, lo primero importante es que en los años 80 se produce una transferencia importante de funciones desde el gobierno central a los municipios. El 81 comienza a municipalizarse la salud primaria, el 86 la educación pública y otra serie de funciones de gobierno. Y es importante porque esos temas que antes correspondían al gobierno central, en esa descentralización van a municipalidades, o sea, a una institucionalidad municipal poco democrática y poco participativa. En la Ley Orgánica Constitucional del 88 no se contemplaba la elección de los alcaldes, por ejemplo. Los alcaldes no eran electos. La participación se daba por medio del CODECO, que el CODECO es el Consejo de Desarrollo Comunal, que era un órgano asesor de la autoridad, en el que participaban organizaciones territoriales como juntas de vecinos y organizaciones funcionales como clubes deportivos, centros culturales, etc. Pero digamos que no era una instancia muy participativa, digamos, estaba bastante controlada. En los años 90 empieza un proceso de democratización del municipio. Se democratiza primero la elección de alcalde bajo diferentes fórmulas que después se estabilizan. Se crea también los consejos del concejal, digamos, consejo. Y el CODECO se reforma y se crea lo que se llama el CESCO, que era el Consejo Económico Social Comunal, que reemplazaba al CODECO. Y en el CESCO estaban los dirigentes de organizaciones territoriales y organizaciones funcionales. Y tenía por función, algunas de sus funciones eran poder opinar sobre el plan de desarrollo comunal, el PLADECO, opinar sobre el plan regulador y sobre la cuenta pública del alcalde. Era un órgano netamente consultivo. Se crean otras instancias importantes para nombrarlas. Se crea la IDECO, la Dirección de Desarrollo Comunitario, que tiene por función en ese momento en la ley asesorar a las organizaciones sociales, y se van creando ordenanzas de participación, que en ese momento incluían plebiscitos y consultas no vinculantes. Y ya la última reforma a la institucionalidad participativa comunal la hace la ley 20.500. La ley 20.500 comienza a discutirse en el Congreso en el gobierno de Ricardo Lagos. Ricardo Lagos, bajo el diagnóstico de que había un déficit democrático, ellos dicen en esa época una deuda, un tema pendiente que había que solucionar, envía esta ley sobre participación ciudadana, que se demora varios años en aprobarse, pasa todo el gobierno de la presidenta Bachelet, y se aprueba y se empieza a aplicar el año 2011 en el gobierno de Sebastián Piñera. ¿Qué contempla esa ley? Contempla primero el derecho a participar en las políticas, planes, programas y acciones del gobierno. Eso no es un derecho de rango constitucional, sino que está en la ley de bases de administración del Estado, pero bueno, contempla ese derecho. Contempla también el derecho a asociarse libremente y a fomentar la creación de personalidades jurídicas sin fines de lucro, ONG, corporaciones, juntas de vecinos, y para eso acorta los procesos de constitución. Reconoce el carácter de interés público que tienen las organizaciones sin personalidad, o sea, sin fines de lucro, y para fortalecerlas crea un fondo de fortalecimiento al que se puede postular, todas las organizaciones pueden postular. Permite también la creación de federaciones
¿ya? O sea, uno se puede asociar más allá de su comuna, más allá de su unidad comunal, federaciones provinciales, regionales, nacionales. Y acá es lo importante porque tiene mucho que ver con el municipio, crea los COSOC. ¿Qué son los COSOC? Son los consejos de la sociedad civil, que reemplazan al anterior CESCO. En el consejo de la sociedad civil también están los dirigentes de organizaciones sociales, son electos por sus organizaciones pares, pero se amplían sus facultades. El COSOC mantiene facultades del CESCO como opinar sobre el plan regulador, sobre el PLADECO y sobre la cuenta pública, pero también puede ahora opinar sobre temas de relevancia que el consejo de los concejales decida. Puede llamar a un plebiscito, claro que sin autonomía, porque lo que hace es pedirle al consejo de los concejales que llame un plebiscito, pero puede discutir ese tema. Y también tiene deberes, debe informar a su representante. Está obligado, los consejeros de la sociedad civil tienen que informar a su organización representada de lo que se está discutiendo. Ahora sí, para que se den una idea de las facultades que tiene ese COSOC, primero, es presidido por el alcalde, ¿ya? O sea, la organización a la que el COSOC debe fiscalizar los preside. Segundo, su reglamento es decidido por el consejo de los concejales más el alcalde. Y sus funciones, acá hay un extracto de un estatuto tipo, son, como dije, consultivas. Puede pronunciarse, puede formular observaciones, puede informar y puede formular consultas. No decide o hace muchas cosas más. Puede pedir, como dije, un plebiscito, pero tiene que autorizarlo el Consejo Municipal. Finalmente, la Ley 20.500 crea la Ordenanza de Participación Ciudadana. Más que crearla, la reformula, hace que se actualicen. Y incluye en ellas la audiencia pública, que son audiencias en que el Consejo Municipal recibe a una organización, recibe a un ciudadano, crea las consultas a organizaciones sociales, o sea, vela porque estén en esa ordenanza, y también reformula cómo se llama un plebiscito, incluyéndolo en la ordenanza de participación ciudadana. Nosotros nos abocamos a medir cómo se había aplicado esa ley, desde 2011 al 2013. Para eso nos centramos en tres dimensiones que nos parecían relevantes. Una dimensión era la implementación básica de la ley, es decir, que en los municipios existiera lo mínimo que la ley contempla. No sé si se ve allá, pero el primer recuadro es esa dimensión de la que le hablo. En ella nosotros vemos si el COSOC tiene reglamento, qué carácter tiene el COSOC en ese reglamento, si existe el COSOC, es decir, no solo que haya reglamento, sino que se junten cotidianamente, que haya empezado a funcionar y que tenga un presupuesto, ¿ya? La Contraloría dice que tiene que tener presupuesto, así que medimos eso también. En cuanto a la Ordenanza de Participación Ciudadana Comunal, que es la OPCC ahí, vemos que se haya modificado efectivamente y que incluya lo mandatado por la ley, que incluya la audiencia pública, la consulta ciudadana y el plebiscito. Junto con eso, otro aspecto básico que nosotros medimos, que está en la ley, es si los tiempos de implementación de la ley se cumplieron, tanto en el Consejo como en la Ordenanza de Participación Ciudadana. Y finalmente buscamos medir la profundización de la ley, es decir, aquellos aspectos que no son obligatorios, que la ley no los obliga a los municipios a implementar y que se implementan por voluntad del Consejo o del alcalde. Por ejemplo, en términos de ordenanza de participación ciudadana, si existen en la ordenanza cabildos vecinales, están contemplados los presupuestos participativos, mesas territoriales, defensorías comunales y otras instancias de participación. Y si se realizó información, se difundió información sobre la nueva ley, en términos de que se realizaron capacitaciones a funcionarios, a dirigentes sociales de organizaciones y también a vecinos. Esas fueron las dimensiones que medimos. Entonces, acá, muy breve los resultados, porque la idea es que después lo puedan leer con calma. ¿Qué encontramos nosotros? Que ninguna de las municipalidades alcanzó
el máximo del puntaje en alguna de las tres escalas que fijamos. En una escala de 0 a 5, el cumplimiento de la ley, digamos lo básico, que incluye la implementación de la básica de la ley y los tiempos, cumplir con los tiempos, alcanzó un promedio de 3. Y en la profundización de la ley de 0 a 5, 2. Entonces acá, como ejemplo, nosotros ponemos dos comunas. Dos comunas que están en los dos extremos, el más bajo del puntaje y el más alto. El más bajo está Ñuñoa, donde vemos que, por ejemplo, profundización de la ley, es decir, aspectos que no eran obligatorios, no había ninguno. Había 0. Cuando nosotros hicimos esta medición, sacó 0 puntos. También los tiempos de implementación no se cumplieron. Y en implementación básica, bueno, alcanza un puntaje mayor, pero no el máximo. Y en el otro extremo está Peñalolén, que junto con Maipú fueron las comunas que mayor puntaje sacaron. En Peñalolén alcanza mayor puntaje en implementación básica. Tiene ciertos aspectos de profundización de la ley, pero tampoco cumple con los tiempos de implementación. Y aún así, pese a ser la comuna con puntaje más alto, no alcanza el máximo. El máximo es hacia los extremos en ninguna de las tres dimensiones. Entonces, para ir avanzando, nosotros ¿qué críticas hacemos a raíz de los resultados que ustedes van a poder leer en el libro? Primero, una crítica a cómo se ha implementado, pero también el fondo de lo que es el Consejo de la Sociedad Civil. Primero, una crítica a que sigue siendo consultivo. Es muy parecido a lo que era el CESCO. No puede organizar, decidir ni producir algo por su propia cuenta. Segundo, a que es presidido por el alcalde, que su reglamento depende del Consejo Comunal y que no tiene presupuesto propio. Entonces nosotros decimos que el Consejo no tiene autonomía. Tercero, que la implementación tomó más tiempo del que se había determinado. Eso, claro, también puede ser una crítica que los tiempos de implementación fueron muy idealistas, no contemplaba todas las dificultades que tienen los municipios. Y lo cuarto es que algunas organizaciones fueron excluidas del proceso de constitución del COSOC. Nosotros en el libro también hay una parte en que hacemos entrevistas. No lo voy a exponer ahora, pero esa es una de las conclusiones que salen de esa entrevista a organizaciones sociales, que no se le informó, no se le llamó a votar, a constituir el COSOC. Entonces, dentro de nuestras propuestas que están en el libro, una propuesta importante para nosotros es cambiar el sentido de lo que es el COSOC, reformularlo. Nosotros creemos que el COSOC tiene que aumentar en autonomía para poder efectivamente ser un espacio de participación independiente o que tenga cierta injerencia sobre el municipio. Creemos que para eso hay que reemplazar al alcalde como quien preside el COSOC. Hay que también asegurar que tengan un presupuesto independiente para que pueda realizar actividades por sí mismo, pueda hacer foros, pueda hacer mesas territoriales de discusión, etc. Y también permitirle hacer a ellos, o sea, al COSOC, permitirle hacer por su propia cuenta instancias participativas, levantar instancias de participación en la comuna. Nos parece que también para aumentar su autonomía hay que darle capacidad resolutiva, que pueda votar alguna fórmula para que pueda votar también el plan regulador, no solo opinar sobre él, también que pueda votar el plan de desarrollo comunal. Otro punto que nosotros creemos que hay que cambiar es en torno a la ordenanza de participación comunal. Lo primero es bueno, lo obvio, que nos parece que no puede ser que, siendo una instancia mandatada, no estén todas las municipalidades implementadas como debería ser. Lo segundo, que hay que mejorar la ordenanza. Si uno lee la ordenanza de participación ciudadana, no están claros los procedimientos para llamar a audiencias públicas, a consultas. A veces se nombra nomás titular, pero no se menciona cómo se va a aplicar. Hay que ampliar la cantidad de instancias mandatadas. Nosotros somos partidarios, lo hemos sido, de los presupuestos participativos, no solo porque permiten que la ciudadanía pueda decidir las prioridades de en qué quiere invertir parte del presupuesto de la comuna, sino también porque fomentan la asociatividad y hacen que las personas discutan sobre algo importante para su barrio.
Y finalmente nos parece que hay que asegurar el cumplimiento de la participación. En ese sentido hemos encontrado casos donde, por ejemplo, uno junta las firmas para llamar a una audiencia pública, las 100 firmas las presenta y son rechazadas. ¿Y uno a quién acude en esa instancia? Si un ciudadano común y corriente. A la Contraloría es un poco difícil. Entonces, a nosotros nos parece, por ejemplo, que así como existe un Consejo de la Transparencia, que es expedito, que uno puede reclamar, debería existir también un Consejo de la Participación al que uno pueda acudir cuando no hay participación, cuando se le niega la participación en una municipalidad. Y ya, para ir cerrando, nosotros discutimos y exponemos propuestas prácticas, pero también nos interesa el contexto general. Nuestra propuesta final es que hay que cambiar el carácter de la democracia, sobre la cual se construyen también los modelos participativos, entre otros modelos. Nosotros creemos que la elitización de la democracia es parte de lo que ha generado el actual descontento, malestar ciudadano. En parte es por eso. Y también una forma en que la democracia se restringe es cuando la propia institucionalidad veta los temas que se pueden discutir. Cuando la propia institucionalidad le resta importancia a ciertos conflictos sociales porque determina qué conflictos se pueden discutir y en qué tiempo. Entonces, a nosotros nos parece que se requiere que los intereses sociales de ciertos grupos puedan ser representados por ellos mismos también. Así como no puede haber democracia si no es representativa, tampoco creemos que pueda haber democracia si los intereses de la ciudadanía no son representables. Y una forma de que sean representados, valga la redundancia, es que se permita mayor participación, que los propios actores sociales puedan movilizar esos intereses. Por lo tanto, creemos que nuestra propuesta final es a debatir sobre el carácter de la democracia y sobre cómo debería evolucionar hacia un modelo más participativo. Eso. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Quería partir agradeciendo a la Fundación Decide por la invitación, por creer que mi opinión podía ser importante, interesante, de compartir. Y también felicitarlos por el cuidado trabajo que hay detrás de esta investigación. Rafael ya expuso los elementos que están contenidos en ella más importantes. Y yo quería compartir más que nada que creo que sugiere como reflexión los resultados, las críticas y las propuestas que los investigadores hacen en el libro. Yo creo que una de las cuestiones más importantes que se pueden sacar de lo que hay acá tiene que verse a la luz del momento que estamos viviendo como sociedad, a la luz de un momento en el que se está discutiendo si estamos o no a puertas de un nuevo ciclo político. Ese es el debate más candente que hoy día cruza el debate público, si estamos o no iniciando un periodo sustantivamente distinto al de la transición. ¿Por qué creo que hay una relación entre los resultados de este libro y ese debate, que a ratos puede parecer abstracto y a ratos muy secuestrado por una política súper autista y separada de lo que discute la sociedad? Porque creo que acá nos entregan algunos observables que nos permiten apreciar, bueno, dónde están los elementos de lo viejo que se resiste a ir y dónde están los embriones de una novedad histórica, de una novedad política de siglo, y cuál pesa más que el otro. Por supuesto, la posibilidad de avanzar un ciclo político nuevo está cruzada por un montón de variables, pero a mi juicio creo que la participación ciudadana es uno de las variables principales, donde hay que rastrear cuánto de viejo y cuánto de nuevo hay en el momento que estamos viviendo. Nos entregan observables súper importantes, y el punto de partida también que nos sugieren, creo que hay que asumirlo, con todas las dificultades que entraña. No es fácil, la política trata muchas veces de evadirlo por las dificultades que supone el hecho de que estamos en un momento de un declive sostenido, progresivo, de desafección con la política, de desconfianza hacia las instituciones políticas, y de poca participación en los rituales más tradicionales de la política. Frente a esto,
el sistema político oficial, partidos políticos, institucionalidad del Estado, yo estimo que ha elegido evadir esa cuestión. Se han contentado con triunfos pírricos, que a la larga son derrotas, pero que son relativos en función de las peleas internas que hay dentro del sistema político. Pero lo cierto es que, como lo muestra el estudio cuando citan al PNUD, lo que hay es que desde el 89 hasta la fecha hay un declive sostenido, progresivo, de la participación y la confianza. No se le puede echar la culpa al voto voluntario, por ejemplo, cuando se discute cómo se expresa esto en la cosa electoral, viene de mucho antes y es sostenido. La curva es la misma. Y eso nos lleva a una pregunta a la luz de los elementos que están en el libro. Bueno, la institucionalidad que tenemos a nivel municipal, ¿es un factor regresivo o es un factor que entrega las herramientas y las condiciones para hacer frente a ese proceso de declive sostenido de la confianza en la participación en las instituciones? Yo me atrevería a decir que con lo que tenemos acá, la respuesta es clara, y la respuesta es que tenemos una institucionalidad democrática que no tiene un compromiso activo con la democracia. Sería un juicio muy inútil quizás decir que tenemos una institucionalidad antidemocrática. Bueno, ya ahí, claro, ¿qué significa eso? Pero yo creo que lo que hay que rastrear es la contradicción, la distancia que hay entre un discurso democrático que hoy día asumen todos los actores políticos, ¿verdad? Y la efectiva democratización de la toma de decisiones en distintos niveles. Y yo creo que lo que se ve es que tenemos una suerte de simulacro de participación a nivel municipal, una serie de prácticas con cierta carga simbólica, discursiva, pero que no se han traducido en dar más espacio a la deliberación y a la incidencia ciudadana en la toma de decisiones a nivel, en este caso, municipal. Por el contrario, yo creo que lo que aparece cuando vemos el tremendo déficit de aplicación que hay de una ley que ya es muy mezquina, lo que se ve, creo yo, es que la deliberación, la incidencia ciudadana aparece más como una carga para la institucionalidad comunal que como una virtud a explotar, a trabajar. Se ve como una carga que hay que contener, por lo tanto. Entonces los mecanismos que tenemos de consulta, la transformación de entidades de la sociedad civil, tienen que ver más con eso, con cómo el gobierno municipal se tapa ciertos flancos de deslegitimidad, más que incentivar activamente la participación y la incidencia. Más allá de los casos puntuales, porque efectivamente podemos ver que a nivel municipal, como nos explican los chicos de la Fundación Decide, hay diferencias. No es igual en todas partes. Nos podemos encontrar con que hay ciertas municipalidades donde hay más espacio para la aplicación de esta ley, pero aún así el panorama general que tenemos, más allá de la casuística, es que hay un simulacro de participación. El problema con eso, que quizás para los que hoy día estamos aquí convocados no entraña mucha novedad, mucha sorpresa, a nivel afuera de esto yo creo que es más difícil compartir ese consenso. El problema es que si ponemos eso debajo de este proceso general de declive de confianza y participación, lo que tenemos es que abrir la necesidad de abrir la política a la participación ciudadana es hoy día vital, no solamente para emprender una agenda de cambios profundos, sustantivos, de transformación social, sino que para salvar a la propia democracia. Conforme hemos ido trasladando al ámbito de la responsabilidad individual un montón de aspectos de nuestra vida, individual y colectiva, salud, educación, previsión, lo que antes, ¿verdad?, se consideraban derechos, la verdad es que dejan de haber muchos incentivos para que la ciudadanía ejerza su ciudadanía. Me llama mucho la atención de repente la sorpresa que hay con lo poco que se vota. Ahora se escandalizaba mucha gente, miren en Europa lo poco que votan para las elecciones europeas. Fue la misma 60% de abstención que hubo acá y en una elección nacional. ¿Por qué van a haber incentivos para la participación si cada vez más aspectos de nuestras vidas lo resolvemos individualmente? Como desiguales, como individuos, y no como ciudadanos iguales. Es medio lógico un poco esa relación. Y en los años de la hegemonía neoliberal, la verdad es que la relación entre mercantilización de la vida y menos participación es bien directa.
Entonces eso ha tenido como consecuencia que el Estado se ha debilitado. Tenemos un Estado impotente en todos los niveles, a nivel mundial incluso. Fíjese usted en cuánto se ha discutido, incluso en el Parlamento, un Parlamento binominal incluso, la política económica del país. Pasa colada, naturalizada completamente, se asume la que proponen los organismos internacionales. Cuando se ha discutido la política a nivel nacional ahora, política energética, lo deciden otros por fuera de la democracia, y a nivel local también. A nivel local vemos que aquello que incide en nuestra vida cotidiana está por fuera de los campos de deliberación, incluso los más restringidos, los más mezquinos, los más formales. Yo diría, de hecho, el problema con la democracia representativa es que es poco representativa. No es que la democracia representativa ya no dio, se acabó la época de la democracia representativa. Oye, ¿qué democracia representativa? Pero, por favor. De hecho, llama la atención que nos veamos forzados a utilizar la palabra participación, cuando la participación es algo consustancial a la propia democracia. Nos vemos forzados a inventar este término de democracia participativa, porque resultó que la democracia como tal, sin apellido, resultó no ser participativa. Bueno, y ese debilitamiento del Estado, creo que lo que se demuestra en la investigación es que a nivel municipal no se ha asumido. No se ha asumido, se hacen oídos sordos al hecho de que los municipios tienen las manos atadas ante un montón de cuestiones. Yo veo varias caras acá de personas que están muy activas en sus comunidades, en sus territorios, y todos sabemos cómo nos pasan por encima las autopistas, nos pasan por encima las inmobiliarias, nos pasan por encima el otorgamiento de patentes con un montón de actividades comerciales, y cómo eso va haciendo que la ciudad no se construya democráticamente. Y eso tiene que ver justamente porque cada vez más aspectos de la ciudad, de la vida colectiva en el territorio, le pasan por el lado a la democracia. Entonces, la legislación que tenemos, no lo reduzcamos solamente a la ley 20.500, sino que también las prácticas concretas que hay a nivel municipal están agudizando esa impotencia de la herramienta del Estado que en el territorio es el municipio. Por lo tanto, la crítica y las propuestas que hace DECIDE me parece que tienen que ver no solamente como una... me parece que es para saldar una deuda que tiene la institucionalidad, una institucionalidad que sigue en la pendiente de perder capacidad de mediar entre los derechos de los ciudadanos y los intereses del mercado, ¿sí? De los capitalistas, si se puede decir, en este tiempo. Pero la capacidad de mediar que el Estado, la gran promesa del Estado que tenemos es mediar entre esos dos ámbitos, y la verdad es que ha perdido crecientemente esa capacidad. A nivel municipal eso se ve mucho, también veo varios ñuñoínos y ñuñoínas acá, el alcalde Sabat también está llegando. Sería entretenido. Y bueno, Ñuñoa es de esto, creo que el caso más paradigmático, porque también representa esta paradoja que también se menciona, donde hay una creciente asociatividad, creciente conflictividad, una pluralidad súper amplia de organizaciones sociales, pero del otro lado una, en este caso nula, apertura incluso a la legislación mezquina que tenemos, y aparte el elemento del autoritarismo. Esa condición paradojal hace de Ñuñoa, me bajo esto un poco porque es donde tengo más elementos cuando me tocó la candidatura a diputado, ver cómo esa grieta que se abre entre una ciudadanía que se empieza a activar, que empieza a asociarse, que no está completamente desafectada con los asuntos comunes, por el contrario, hay una revaloración de una acción colectiva no sometida a los rituales tradicionales de la institucionalidad, a la par del declive de la institucionalidad tradicional, que hace que esa grieta se estalle y emerjan allí una conflictividad bien creativa, bien productiva. Por eso también creo que es interesante asumir esa otra cara. La otra vez en un debate con un tipo gremialista, una de las justificaciones que tienen esta gente para el conformismo es decir, bueno, pero
la modernización se trata de querer menos participación porque estamos más contentos. Entonces este déficit de participación es porque la modernización es eso. Incluso gente que se dice liberal, que cree que en qué cabeza liberal puede caber que más modernización es menos ciudadanía. Pero se cree en ese rollo y los diarios está todos los días, si no es algo como académico, en la universidad está en la opinión pública todos los días. Y lo que tenemos, entonces, se fue la onda, estaba pensando en un ejemplo, está ahí un ejemplo. Lo que tenemos entonces es que a diferencia de lo que nos dice ese argumento, tenemos una ciudadanía que está creando, transformando y buscando formas de hacer valer su voz. O sea, acá no se acabó la historia, no porque las anteojeras para ver la participación y administrarla ya no sirven, tenemos una ciudadanía completamente apagada. Lo que ha pasado en este país desde el 2006 en adelante y acelerado después del 2011 es la demostración de eso. Entonces en esta situación hay una paradoja que es más asociatividad. Hay otras encuestas súper interesantes que muestran alta criticidad, asociatividad y baja confianza. Si el Estado no se adapta, si el Estado no se abre, si la política en definitiva no se abre, eso va a estallar. Eso es germen de un estallido, eso no es más democracia. Entonces, yo creo que las propuestas que comparto y que invito también a que las conozcan en detalle en el libro, nos hablan bastante de eso, nos hablan bastante de la deuda que hay que saldar y de los instrumentos que hay que generar para salvar la posibilidad de que esa vieja forma que inventó la humanidad de entenderse, que es la democracia, que hoy día yo creo que está más en peligro de lo que se reconoce, se comience a salvaguardar. El trabajo de CIDE está en curso, entiendo, también hay otra parte de esto más específica en un número más amplio de comunas. Hay que estar muy atento a eso. Yo creo que eso sí ahora lo que nos corresponde a todos los que estamos acá en calidad de invitados a comentar, a conocer la investigación y todo, bueno, es tomar esto en nuestras manos. También la Fundación lo que pretende no es solamente hacer un análisis pasivo, neutral de todo esto y lavarse las manos y irse para la casa, sino que por el contrario, hacer de esto una herramienta. Entonces, yo lo último que quería comentar nomás es que Fundación de CIDE en el fondo nos deja la responsabilidad a nosotros de tomar esto en nuestras manos, tanto esta crítica como estas propuestas, a utilizarlas en cuanto a herramientas. Y salir a responder a esa pregunta de si estamos en un nuevo ciclo o no. No desde una cruzada de piernas y esperando que este gobierno nos dé demostraciones con sus promesas de si se viene, sino que ejerciendo la democracia allí donde tiene que ser ejercida. En el territorio, en los lugares donde peleamos por nuestros derechos. Creo que en definitiva esa es la única forma que este famoso nuevo ciclo se pueda efectivamente abrir y no sea un discurso más. Por ahí me quedo. Muchas gracias. Diría que el problema grueso donde se sitúa este esfuerzo, y ya voy a decir algo sobre el esfuerzo mismo, es que cuando participamos en la lucha democrática de los años 80 para producir esta democracia que tenemos hoy día, la participación era para nosotros, no era un tema aparte, ¿no? Se trataba de sacar a Pinochet y sus boys, de cambiar el modelo económico y de recuperar la democracia como forma de participación. O sea, digamos, entonces es interesante lo que dijiste tú recién, que tuvimos que inventar participación como una cosa adicional. No había pensado en esos términos, pero en el fondo en ese tiempo no pensábamos en estos términos. Yo creo que sabíamos menos también de los mecanismos de participación y una serie de otras cosas, pero en concreto era parte de la misma cuestión, por eso estábamos peleando. Bueno, y ocurre que el diseño de participación que se llevó a cabo, las condiciones en que se negoció, quienes ganaron, quienes perdieron, quienes negociaron, etc. Aquí no hay un culpable, sino que una correlación de fuerza, una forma como esto sucedió, la presión y la indiferencia de unos y de otros, etc., llevó a que se hiciera un diseño donde esto de la participación no estaba considerado. Y es más aún, la idea de una ciudadanía que
disienta, que dijiste tú, que legitime, pero también poder legitimar, y qué sé yo, era vista como un gran problema. Entonces lo primero que sucedió en este ámbito, sucedieron muchas cosas, pero lo primero que sucedió ya iniciados los 90 es que esa expectativa se concretaba en cuanto a que se habían instalado instituciones electas, también en los municipios, pero nada más que eso. Y en las condiciones que ya sabemos, binominal y todo eso. Toda la Constitución del 80, pero en lo concreto en esto era visto como algo, como un problema. Entonces aquello que era parte del asunto pasó a ser ahora una complicación, algo a controlar. Y resulta que eso produjo esta curva que describe el PNUD, que reafirmó Pancho, de un declive, ¿no?, de la confianza, de la adhesión a las instituciones, de la participación, etc. Y ese declive, esa curva, se ha convertido ya en un problema severo. O sea, y es un problema que afecta a distintos actores en esta cuestión. Y obviamente afecta al futuro de la democracia. En ese contexto general aparece este trabajo, y yo lo valoro, digamos, antes de entrar en el contenido, primero porque hay muy pocos estudios sobre este tema. Este trabajo, que es un trabajo hecho con corazón y con seriedad, etcétera, es uno de los pocos que hay. O sea, no es que aquí donde hayan datos, donde podamos decir, mira, si esto está sustentable, estamos afirmando. Hay mucha opinión, digamos, tanto crítica, hoy día afortunadamente hay más opinión crítica, pero también una opinión así como, no, que a la gente no le interesa participar. O sea, posiblemente es verdad, pero no nos dice mucho, no nos sirve mucho. Y por lo tanto eso reafirma, cuando eso sucede, hay mucha opinión y poco estudio, bueno, la participación pasa a ser una moneda de cambio de poco valor. Todo el mundo puede hacer gárgaras con la participación, es decir, que es muy participativo y no hay cómo cobrar, o sea, no hay cómo decir, no hay esto para decir, ¿no? Mire, sí, pero ¿sabe qué? Fíjese que entre las 10 salió la última. O sea, bueno, algo está diciendo. Para eso son necesarios los estudios y los trabajos. Y finalmente termina siendo intrascendente. O sea, le llamamos participación a casi cualquier cosa, y lo ha sido en más de algún programa participativo. O sea, es participativo sí, porque hay mucha gente, esta asamblea también es participativa, hay mucha gente, que bueno. Bueno, pero ¿qué estándar le aplicamos para decir que es participativo? Vinieron muchas personas, opinaron, se hizo lo que opinaron, o sea, ¿de qué hablamos? Entonces, eso, introducirle conocimiento, me parece una cuestión importante. La segunda razón por la que lo valoro mucho es porque se preocupa del ámbito local y territorial, que es otro, digamos, otra moneda de cambio, otra cuestión que importa, sí, pero importa hasta por ahí, ¿no? Y lo tercero que valoro especialmente es darle importancia a la implementación de las cosas. O sea, como nosotros somos de una cultura legalista, creemos, y de hecho yo fui partícipe de impulsar la 20.500, a pesar de que, digamos, que veíamos los problemas, las limitaciones que tenía, pero bueno, importante y estuvimos contentos cuando se logró. Pero en realidad las cosas comienzan cuando el marco normativo está, pero de ahí todavía no sucedió nada. O sea, creemos que como el marco normativo se establece, entonces ahora tenemos ley de participación. En realidad ahora tenemos la oportunidad de poder, a través de un mecanismo normativo, de desarrollar algún nivel de participación institucional. En cuanto al enfoque, me parece a mí personalmente muy interesante trabajar con un enfoque integrado entre lo social y lo político, con un enfoque de poder y de construcción de poder social y político. Se ha instalado una idea de que como una especie de espontaneísmo social que nos iría a conducir a algo que no se sabe bien lo que es, pero que va a dejar de lado toda esta clase política y estos vicios. Y como ese mundo a lo mejor existe, pero está lejos, tenemos que construir instituciones y tenemos que construir, y qué mejor que preocuparse de hacerlo desde los ámbitos donde podemos tener una intervención, como el ámbito local. Yo le agregaría dos cosas de enfoque que son de mi cosecha, pero me parecen importantes. Primero, que cuando decimos participación en sociedades tan inequitativas y desiguales como la nuestra, estamos diciendo una cuestión bastante dura, porque en realidad se opone a exclusiones, que no es una exclusión, sino que, o sea, quiero decir, no es solamente una cuestión de mecanismos participativos, no, que mejoremos los mecanismos. El problema es que si uno va a las comunas, que tiene
4 comunas que generan recursos que le aportan al resto y las otras 341 dependen de los recursos que se generan ahí y lo que le transfiere el Estado. Si nos vamos a los salarios, si nos vamos a encontrar permanentemente con que hay grandes sectores de la población, incluidas instituciones de nuestra sociedad, que tienen una débil participación en los asuntos que les competen. Es como se desarrolla una política, la inversión minera, bueno, la inversión minera se hace en las comunas mineras, pero las comunas mineras, la población que allí vive, etcétera, no tienen arte ni parte. Entonces, tenemos un problema de asimetría y de desigualdad, y que cuando se generan incluso instancias de participación sin considerar eso, podemos tener perfectamente una mesa en que se sienta un gigante como un enano. Entonces, de repente el enano le da el golpe, pero es difícil. O sea, el que sabe, el que tiene la información, el que está organizado, el que tiene legitimidad, el que ocupa un cargo, o sea, una serie de factores que... Y entonces pienso que es una cuestión que hay que meterla en el análisis. Siempre estar pensando qué participación queremos, aquella que incremente la inclusión. O sea, que haga que participen más y mejor quienes nunca participan o que normalmente se quedan afuera. Pueden ser las mujeres, pueden ser los pueblos indígenas, los cabros chicos, pueden ser los que están lejos. O sea, yo he visto conflictos iguales que suceden aquí en Santiago versus los que suceden en una comuna alejada. El de la comuna alejada da lo mismo y el de acá suscita movilización de recursos, respuesta gubernamental, etcétera, etcétera. Y lo último de enfoque que quiero comentar es que yo estoy convencido de que no es solo una cuestión de crear mecanismos. El desafío principal es incrementar el rol de la sociedad en los asuntos públicos, o el rol público de la sociedad, como se quiera decir. O sea, la posibilidad que tengamos la mayor cantidad de ciudadanos, y principalmente quienes no han tenido acceso ni por la vía del consumo, ni por la vía individual, etcétera, en poder participar como ciudadanos, diría Pancho Figueroa, participar como ciudadanos en los asuntos que nos importan. Para eso tienen que servirnos los mecanismos. Y a eso, o sea, tenemos que ponerle como criterios normativos a la participación, pero no ideales, sino que simplemente decir, ¿para qué sería que serviría esto? ¿Usted quiere que yo pierda tiempo en reuniones? Bueno, pero ¿para qué me va a servir? Respecto de los resultados del ejercicio que hicieron en la Fundación Decide, a mí me parece que hay varias cosas interesantes en sí mismas. Por ejemplo, una de ellas, no hay una correlación, bueno, este no es un estudio que permite hacer correlaciones estadísticas estrictas, pero si miramos los 10 municipios, no tenemos una correlación que diga a mayor bienestar socioeconómico de la comuna, mejores mecanismos, porque bueno, si tiene de participación, porque mal que mal, tiene recursos, necesita presupuesto, el COSOC, ahí hay presupuesto, no hay problema en las comunas. En Ñuñoa, ¿qué problema va a haber para eso? ¿No? Tiene donde funcionar, en fin. Y aquí no se ve eso. En general, digamos, casi todos los indicadores te sitúan a las comunas de mayor nivel socioeconómico, urbana, etcétera, en mejor situación. Bueno, aquí no es así. Y en cambio sí aparecen cosas como la continuidad político-técnica de un equipo municipal, como el caso de Maipú y Peñarolén, parece que juega en favor de, o sea, un liderazgo democrático, y por otro lado una cierta continuidad de los equipos, una cierta continuidad de los trabajos. También se evidencia, por ejemplo, que el extremo personalismo y autoritarismo de los alcaldes, como el caso de Renca o el caso de Ñuñoa, es extraordinariamente perjudicial. Eso probablemente es más fácil de intuir, ¿no? Pero aún así, o sea, y que incluso una gestión que pues, puede ser considerada una buena gestión, entre comillas, en términos de a lo mejor de algunos de los servicios municipales, sin embargo puede ser extraordinariamente negativa y deficiente en esta materia. Y estamos hablando de implementación de una ley que regula un ámbito. Entonces, es importante, para que no sea moneda de cambio, valorarla en lo que es. Y para valorarla en lo que es, entonces tenemos que buscar cuáles son los indicadores que sirven para eso. Otra conclusión que yo quiero relevar es que esta cuestión de la baja creatividad en cuanto a la implementación. Es cierto que la muestra comuna es pequeña, son 10, todas de acá, de la región metropolitana, pero uno diría, bueno, precisamente son comunas en donde esto podría suceder.
O sea, aquí hay recursos, se pueden obtener, hay medios para poder desarrollar las cosas, porque la baja creatividad, o sea, este hecho de que no se apliquen ni siquiera en algunas partes los mínimos que están establecidos, y en muy pocas se vaya más allá del mínimo, lo que está indicando es la débil voluntad política. No está indicando una limitación de la ley. O sea, no se va a resolver con otra ley, sino que... Y ese es un problema que se arrastra de antes de la ley. Otra cuestión que también muestra los resultados y que es muy consistente con otros estudios es este problema de la debilidad de los soportes para que la participación pueda ser efectiva. O sea, no sirve solamente con establecer un mecanismo, eso tiene que tener presupuesto, tiene que tener personal capacitado. Los encargados de la relación con los COSOC, los consejos de organizaciones de la sociedad civil, son los secretarios municipales. El secretario municipal es una persona que tiene que llevar el acta de la cuestión, tiene que llevar el registro, tiene que decir si hizo la reunión. Es una función de administración, digamos, de orden, perfecto, pero ese es el encargado de participación, esa persona va a hacer algo para que esto funcione mejor, no le corresponde. Y eso se suma a un problema que tampoco es necesariamente legal, pero quizás legalmente se podría avanzar un poquito, que son los estándares de la participación. ¿Qué es lo que dije al comienzo? ¿Qué pretendemos con esto? ¿Qué es lo que quisiéramos lograr? Y por lo tanto, ¿cómo vamos a medir si estamos avanzando o estamos retrocediendo? Entonces terminamos en una cosa de control de gestión que es muy propia del modelo de gestión del Estado chileno, que es más bien gerencialista. Es decir, bueno, se constituyó el Consejo, o sea, es legalista por un lado en la tradición antigua y en la nueva es como gerencial. Se constituyó, hizo las sesiones, qué sé yo, gastó bien se ejecutó el gasto y ahí vamos. Pero todavía no hemos empezado a hablar de la médula de la cuestión. ¿Participaron más vecinos? ¿Se incorporaron mujeres en el COSOC? ¿Los jóvenes están viniendo o no están viniendo? Son puros viejos nomás de la junta de vecinos que son como clubes de tercera edad. Bueno, se ha producido una renovación de dirigentes, porque sí. Y creo que las propuestas, o sea, por un lado claramente una propuesta de aplicación integral de los mecanismos que hay. O sea, esta que ya está, lo mínimo sería, y yo eso, creo que en el programa del actual gobierno aparece una frase que dice, aplicaremos integralmente, pero yo hasta ahora no he visto iniciativa alguna en esa materia, o prioridad en el discurso. Recuerdo decir, mire, a nosotros es importante, tampoco lo he visto desde las autoridades locales, porque también podría ser que el gobierno no lo prioriza, pero los alcaldes radicales sí lo priorizan, ¿no? O los comunistas o los que sean, y dicen, nosotros sí vamos a aplicar. Eso es una cuestión que es aplicación integral y con capacitación funcionaria, con recursos para las instancias y con estándares que vayamos construyendo y concordando, que nos sirvan para saber si avanzamos o no avanzamos. Y eso creo que si uno atiende esas dos patitas, una pata de construcción institucional, que creo que algo haya avanzado, pero hay bastante más que hacer en esta y otras leyes, porque esta por último es más nueva. Vamos a la de construcción y urbanismo, que es la de los padres reguladores, que es para la risa, o la de medio ambiente, que ya se reformó, y en esta materia no avanzó casi nada. Bueno, entonces hay un problema de reforma institucional, pero también hay un problema de tener dispositivos que habiliten, en términos, digamos, de acceso público, a los recursos que permitan el fortalecimiento de la propia sociedad, para poder ejercer un rol público, y no solamente quedar encapsulado o en pequeños grupos, o en agendas súper particularizadas, que en definitiva no logran proyectarse. Eso, pero muy probablemente, ojalá la coyuntura que estamos viviendo y su evolución nos lleve a que ese tipo de mecanismos vayan apareciendo. Hay experiencias cercanas a nosotros, en países cercanos, si se quieren hacer las cosas se pueden hacer. Yo creo que es una cuestión también en manos de los propios movimientos y de los activos políticos. No es solamente una cuestión de los gobiernos. Los gobiernos van a hacer algo, pero en este otro terreno también hay una cosa para tomarse un poco en las manos. Así que termino felicitando a los autores, al auspicio que dio esta fundación y sobre todo al interés que ha causado. Me parece que ya se ve que la discusión ya empezó. Muchas gracias.